Eduardo Málaga. Como ustedes saben, Eduardo Málaga viene trabajando además el documento de la redacción de una moción de vacancia que sería presentada próximamente. Bienvenido, muchas gracias. Buenas noches, Mabel, gracias por la invitación. Bueno, parece que finalmente el Congreso es el que tendrá que decidir qué hacer ahora con el presidente. Ya se escuchó a algunos miembros del oficialismo que dicen nuevamente, insisten en el argumento de que aquí solo hay dichos y que la fiscal tendrá que probar. El problema es que la fiscal no puede ir más allá si no se le autoriza, porque la protección que hay para el presidente le impide, le coloca un muro delante. Bueno, ya llegó la hora del Congreso. Yo creo que ya no podemos dilatar más esto. Hay varios caminos constitucionales, es lo importante resaltar, para remover al presidente de su cargo, que es lo que corresponde ya en esta hora donde vemos que está fuera de duda los tres conceptos, la incapacidad moral permanente. Esto ya no cabe duda de que se ha incurrido, se ha digamos, traspasado los límites, y lo que corresponde ahora es que el Congreso asume esa responsabilidad, yo diría ya moral, cívica, de hacer algo al respecto. Tenemos la moción de vacancia que hemos decidido hoy empezar a recoger las firmas ya para presentarla próximamente. Es una moción que además ha sido o está siendo actualizada con lo último que ha sido presentado por la fiscal, que agrega una cuarta línea de argumentación, que es el haber... ¿Cuál es su idea? ¿Es ir por la vacancia, insistir sí, por otra moción de vacancia? Sí, ya toca hacerlo. No esperar lo que tenga que decir la subcomisión, por ejemplo, de acusaciones ante el pedido de la Fiscalía. No, porque ese es un proceso independiente. A eso me refería. La moción de vacancia en sí ya está justificada en ese momento eran 13 meses, ahora son 14 meses de incapacidad moral permanente, pero a lo que se suma los argumentos presentados hoy en estos documentos. Lo que quería decir es que hay una nueva línea de argumentación que incluso refuerza la moción de vacancia, que es el haber corrompido un poder del Estado, el haber intercambiado favores con congresistas a cambio de corruptelas, a cambio de negociados y también a cambio de votos contra la vacancia. Es decir, la interferencia y la violación de la autonomía y la potestad del Congreso de la República es una causal más de inmoralidad. Entonces, esta moción ya completada, actualizada, que debería estar lista mañana, vamos a empezar ya a recoger las firmas para que corra su proceso independientemente de las dos denuncias constitucionales que están en curso. Una es la de la fiscal, que hay que aclararle al público que para quien nos está viendo, la vacancia no se va a conseguir, perdóneme, pero para quienes nos está viendo van a decir, el Congreso no tiene los votos para vacar al presidente. Ya salieron los congresistas, hemos escuchado, o por lo menos yo escuché a Margot Palacios más temprano, escuché a Guido Bellido, que insisten en que el presidente tiene que terminar y que solo cuando termine su gobierno va a poder continuar siendo investigado y eventualmente juzgado. Pues yo digo todo lo contrario, Mávila. Son dos congresistas de 130. Quizás los votos están en el límite de lo conseguible, pero repito, es una obligación moral. No podemos quedar con los brazos cruzados viendo si efectivamente hay o no hay los votos. Tenemos que ir por esos votos y eso es lo que vamos a hacer. Lo que te quería terminar de completar era que hay dos denuncias constitucionales en curso. La que has mencionado en tu programa ahora es una denuncia para un antejuicio político. La de la fiscal se trata justamente de levantarle la inmunidad al presidente para que pueda ser procesado por la justicia. Hacer una interpretación del 117. Con el problema del 117. Claro, correcto. El 117, que es el que precisamente podría ser un obstáculo, ¿no? Al marco de esta otra jurisprudencia supranacional. Así es. Que permite que los estados, sobre todo, luchen contra la corrupción, o que más bien promueve que los estados, los poderes del Estado luchen contra la corrupción. En este caso hay tres poderes del Estado. La Fiscalía representa a la Administración de Justicia y se pronunció. Sabemos cuál es la posición del Ejecutivo, queda saber qué hará el Legislativo. En teoría este camino es viable, pero va a requerir mucha discusión, mucho debate entre constitucionalistas. El otro camino, que es la denuncia constitucional que hemos interpuesto hace ya más de una semana, que ya fue, ya fue dada cuenta de esta denuncia, implica no un antejuicio, sino un juicio político directamente, que está avalado por el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Es decir, no se trata, en este caso, del uso indebido del avión, no se trata de levantarle la inmunidad para que pueda ser juzgado, sino inmediatamente de inhabilitarlo. Entonces, este otro proceso, por el uso indebido del avión presidencial, puede llevarlo a la destitución y a la inhabilitación. Correcto, lo tengo que interrumpir porque está el congresista Diego Bazán, que es presidente precisamente de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Congresista Bazán, perdón, es miembro titular de esta comisión. Congresista Bazán, muy buenas noches. Estamos aquí con su colega, el congresista Eduardo Málaga, y la pregunta es:
¿Cómo va el tema de correlato de votos? ¿Será posible que esto pase por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales o ahí también se encontrará el presidente con el beneficio de la votación? Está con el micro apagado. Saludo, Mávila, que la fiscal de la Nación haya presentado hoy esta acusación. Ahora, hay dos caminos clarísimos. Uno va por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se tiene que nombrar un congresista ponente, lo he dicho, no hay ningún problema, cualquiera puede ser el congresista ponente. Considero que sí hay los votos dentro de la subcomisión y acá hay que ser claros. Si bien es cierto el artículo 117... ¿Cuántos son? ¿Cómo es el tema de la votación? Si nos puede explicar. ¿Cuántos son los integrantes? ¿Cuántos se requiere? Son 25. 25 integrantes, se requieren 13 votos. Yo creo que esos 13 votos existen, pero acá hay que ser claros. Ese es un camino que también va a demorar, no es un camino rápido. Este proceso puede demorar 2, 3 meses sin ningún problema. Acá el presidente de la República está inmerso en un proceso judicial. Yo sí acá invoco y apelo al artículo 114 de la Constitución, que es bastante claro, que habla de la suspensión de funciones, que no está regulado, que esta libre interpretación te ha referido a un marco supranacional correcto. Hay un pacto de lucha frontal contra la corrupción. Hay que recordar que la Constitución también avala que el Ministerio Público tiene que perseguir el delito por sobre todas las cosas. Y además, el derecho de los peruanos al tema de la justicia. ¿Cuántos peruanos reclaman hoy acceso a la justicia, lucha contra la corrupción? Yo sí indico que tenemos que interpretar el artículo 114 de la Constitución, ir por esta suspensión de funciones que requiere 66 votos, y el otro camino que también es por donde va la fiscal de la Nación, que ya se saltó también el artículo 117, y hay que tener en cuenta que esta investigación ha gozado del respaldo de un juez. Entonces quiere decir que el presidente de la República está inmerso en un proceso judicial que es causal precisamente de suspensión de funciones. ¿Cuánto tiempo tomaría suspender al presidente si se tiene la votación? Si se tiene la votación de 60... No, sí, hay que ser claro, se tiene que presentar una moción de suspensión. Correcto. ¿Cuánto tomaría todo el trámite? Le pregunto. Yo creo que en 2 semanas máximo podríamos estar suspendiendo al presidente de la República de sus funciones, sea quien sea. No me refiero específicamente al señor Castillo, pero vemos hoy un presidente que está inmerso en temas vinculados a corrupción, a temas delincuenciales, con investigaciones clarísimas, y siguen saliendo las denuncias, siguen saliendo colaboradores eficaces, sigue cayendo gente, y el señor resulta intocable, teniendo en cuenta que está haciendo méritos, instrumentalizando incluso los ministerios. Entonces tenemos que actuar, y ahí sí invoco a mis colegas parlamentarios que seamos céleres, así como lo ha sido el Ministerio Público en esta situación, y no permitamos que estas cosas sigan avanzando. Congresista Bazán y congresista Málaga, a ambos la pregunta. El Congreso no ha podido, y hablo de manera general por el Congreso porque es lo que entiende el ciudadano, el colegiado completo no ha podido siquiera llegar a reunir votos para censurar al inefable ministro del Interior. ¿Podrá reunir esta vez los votos para suspender, eventualmente vacar o tomar algún tipo de decisión con relación al jefe de Estado? Y en ese caso, supongamos que lo logre, ¿quién quedaría en el gobierno? ¿La señora Boluarte? Congresista Málaga, comentario, por favor, rápidamente. Bueno, tú te estás refiriendo a la votación por el ministro Huerta, yo me podría referir a la votación por el ministro Alvarado, que llegó a 94. Eso es relativo, por eso digo, tenemos que ir a buscar los votos. Eso es una materia incierta. En cuanto a la sucesión presidencial, la Constitución es clara, no es materia de debate. El presidente se va, si el presidente se va, asume la vicepresidenta. La vicepresidenta está demostradamente inmersa en un problema de infracción a la Constitución. Tiene que pasar por ese proceso y se decidirá si es inhabilitada o solamente es destituida. Eso no lo tenemos nosotros en este momento claro, pero la sucesión presidencial, de acuerdo a la Constitución, dice que si no va la vicepresidenta, luego asume el presidente del Congreso. En cualquiera de los casos, lo que se esperaría es que se llame a un adelanto de elecciones para legitimar ante la ciudadanía lo que está ocurriendo. De acuerdo, congresista Bazán, ¿usted está de acuerdo en parte, de manera total, con lo que acaba de decir el congresista Málaga? Coincido con el congresista Málaga, para eso existe la sucesión constitucional. Si no se inhabilita antes a la señora Dina Boluarte, lo que correspondería es que ella asuma. Sería un gesto importante que ella decline, que asume el presidente del Congreso de la República, que tiene que convocar inmediatamente elecciones generales
Considero que en los dos caminos de los cuales hemos hablado, o bien suspensión a través de la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde se requiere 51 votos más los votos de la comisión permanente, o simplemente el camino express, que es un camino totalmente constitucional de la suspensión de funciones que requieren 66. En ambos casos yo considero que existen los votos y que vamos a actuar desde el Congreso de la República. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Y lo cierto es que hoy la Fiscalía les ha dejado, digamos, una tarea tremenda a los congresistas. Hoy, de los acuerdos a los que llegue el Congreso, dependerá lo que ocurra en el país. Hoy los congresistas deberán pensar más simplemente en la permanencia de Castillo o en su salida, más allá de eso, en qué tipo de país quieren finalmente en que nos movamos, qué tipo de democracia es la que le van a ofrecer de aquí en adelante al país que representan, recordando siempre que el Congreso es la representación de esa ciudadanía, ese pueblo que el presidente se arroga representar, realmente está en las curules distribuidas en el Parlamento. Gracias a ambos y estaremos muy atentos a las acciones que se tomen desde allí. Muy amables. Tima Ávila, buenas noches. Vamos a escuchar ahora a